Segundo, ¿te has plantado a ti mismo? Esto nos lleva a la segunda razón por la que muchas personas no encuentran la voluntad de Dios para sus vidas. No se plantan a sí mismos en la iglesia local. La palabra de Dios nos dice: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Salmos 92:13. Los que se plantan a sí mismos en la casa de Dios, lo que en esta vida sería la iglesia local, florecerán en las cortes de nuestro Dios. Un aspecto de las cortes de nuestro Dios es el trono del juicio de Cristo. Así que floreceremos tanto ahora como en el juicio si estamos firmemente plantados en una iglesia local. Ese es el diseño de Dios. El Señor, no los hombres, ordenó la iglesia. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Fíjate en la palabra edificar. ¿Cómo puede Jesús edificar su iglesia sin estar aquí físicamente? La respuesta es a través de su cuerpo, que somos nosotros. Esto es lo que llamamos colaboradores, subcontratados. La gracia, la habilidad y los dones vienen de Él, y Él es el que provee el poder sobrenatural. Pero debe tener siervos entregados y obedientes para completar el trabajo. La pregunta es: ¿estamos erigiendo su iglesia en cooperación con Él, o estamos motivados por nuestras propias agendas? Jesús tiene una iglesia global subdividida en iglesias locales. Uno de los numerosos ejemplos de esto son sus palabras a cada una de las 7 iglesias locales en el libro de Apocalipsis. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La iglesia también es descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo. De la misma forma que la iglesia está dividida en iglesias locales, el cuerpo de Cristo está dividido en congregaciones locales. El Señor es el que ubica a su pueblo. Pablo nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios 12:18. Puede que esto sea algo chocante para ti. Nosotros no somos los que elegimos a qué iglesia vamos. Es Dios. Detente a considerar eso por un momento. Muchas personas eligen iglesias como si estuvieran seleccionando un mercado en el que comprar, en lugar de preguntarle a Dios dónde quiere que estén. ¿Cómo puedes cumplir tu destino si no estás en el lugar apropiado en su cuerpo? Cada parte del cuerpo humano está cuidadosamente conectada por el diseño de Dios. Una mano tendría dificultades si estuviera conectada a la rodilla. Debemos buscar la voluntad de Dios antes de mudarnos a una ciudad o unirnos a una iglesia local. Cada uno de nosotros tiene un papel en la iglesia local. Leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. Primera de Corintios 12, 27 y 28. Pablo continúa con una lista de algunas de las posiciones principales dentro de la iglesia local. Aunque no es una lista exhaustiva, sabemos por otras referencias del Nuevo Testamento que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros juega un papel vital, igual que pasa con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo físico. Si no estamos funcionando en el cuerpo que nos han asignado, entonces la iglesia local está impedida, como lo estaría tu cuerpo físico si uno o más de tus miembros, una pierna, un ojo, un riñón, trabajaran independientemente. No funcionarán o se desconectarán del todo. Lo triste es que una parte del ministerio de Jesucristo no está siendo cumplida en nuestras comunidades, porque las iglesias locales están severamente inhabilitadas. ¿Por qué? A menudo no se debe a un liderazgo ineficaz, sino a los creyentes activos que viven independientemente. ¿Te imaginas si mis ojos, o mis piernas, o pies, o cualquier otra parte de mi cuerpo decidieran hacer lo que les venga en ganas? Es asombroso lo que Dios ha logrado hacer en Norteamérica si consideramos el estado de nuestras iglesias locales. En contraste, ¿por qué la iglesia primitiva explotó en un rápido crecimiento? Veamos.
se unían a los otros creyentes y se entregaban a la enseñanza y el compañerismo de los apóstoles, compartiendo la Santa Cena y la oración. Y todos los creyentes se reunían constantemente, adoraban juntos en el templo a diario, se encontraban en las casas para la Santa Cena y compartían sus alimentos con gran gozo y generosidad, adorando todo el tiempo a Dios y disfrutando la buena voluntad de todos ellos. Y cada día el Señor añadía a su grupo aquellos que iban a ser salvos. Hechos 2, del 42 al 47. Puedes ver cómo estaban plantados los creyentes en la iglesia local. Adoraban juntos, escuchaban los mismos mensajes, tenían una visión común y vivían juntos. Esto daba como resultado un saludable crecimiento de la iglesia. El pueblo servía al Señor a través de la iglesia local y este servicio influía en sus vidas hogareñas. Para los creyentes primitivos, ser parte de la iglesia local era su vida. De hecho, después surgió un problema cuando algunas viudas no recibieron la comida que debían. Los apóstoles llamaron al cuerpo local de creyentes y les dijeron que no era bueno que los líderes dejaran el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. «Busquen entre ustedes, hermanos», dijeron los apóstoles, «y seleccionen a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea». Hechos 6:3. Fíjate que los líderes no dijeron, «Necesitamos algunos voluntarios. ¿Alguien quiere dar su tiempo para servir a estas damas?» No. Todos los creyentes estaban comprometidos con el servicio porque estaban plantados en la iglesia local. Personalmente creo que cada miembro desea ser seleccionado para servir. Fueron elegidos 7 hombres. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 6 y 7. Los apóstoles pusieron sus manos sobre esos 7 hombres. Esta unción no era para ministrar desde el púlpito, enseñar en una célula, dirigir la alabanza y la adoración o salir en un viaje misionero. Era para servir comida a las viudas de la iglesia. Vaya. Sin embargo, fíjate en que una vez que los 7 hombres asumieron su lugar en el servicio del cuerpo, por insignificante que parezca, la palabra de Dios creció y el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Aquí vemos un hecho asombroso. En Hechos, en los capítulos del 1 al 5, la palabra añadir es usada varias veces para describir el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Aquí están algunas de ellas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Hechos 5:14. Hasta ese momento, solo los apóstoles estaban haciendo el trabajo del ministerio en la iglesia local, y Pedro era el único predicador del que se guarda registro. Sin embargo, hubo un momento en que los creyentes comprendieron que todos tenían 2 grandes responsabilidades. Primero, proclamar y enseñar el Evangelio a otros individuos. Segundo, jugar un papel en la iglesia local. El descubrimiento de que todos los creyentes debían contar la asombrosa historia de la resurrección de Jesús la encontramos en Hechos desde 5:42 hasta 6:1. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no había una manera de que Pedro se comunicara con cada casa, porque no había radios, televisión ni internet. Así que concluimos que todos los creyentes habían comenzado a proclamar y enseñar el Evangelio de Jesucristo a sus vecinos. Fíjate que la iglesia estaba creciendo, ya no por adicción, sino por multiplicación.
es la primera vez en el libro de Hechos que se habla del crecimiento multiplicado. Sin embargo, la dinámica de la multiplicación no se detiene ahí. Una vez que los creyentes ocupan su lugar en el servicio de la iglesia, como en el ejemplo de los hombres que sirvieron a las viudas necesitadas, vemos que el número de los discípulos no solo se multiplicó, sino que se multiplicó grandemente. Eso es un crecimiento exponencial. Déjame compartir contigo la diferencia entre la adición y la multiplicación a gran escala o crecimiento exponencial. Imaginemos un pastor que cada mes gana 10,000 personas para el Señor. ¿Considerarías que eso es un ministerio efectivo? Probablemente sí. ¿Pero cuánto tiempo piensas que le tomaría alcanzar al mundo entero? La respuesta, unos anonadantes 50,000 años. Y estamos suponiendo que nadie nazca ni muera en ese tiempo. Es más de 8 veces el tiempo que lleva la humanidad en la tierra. Imposible. Ahora te daré un ejemplo de la multiplicación a gran escala. Digamos que ganas 2 personas para el Señor y las insertas en tu iglesia local. Entonces el próximo mes, cada uno de ellos lleva a otros 2 al Señor y los insertan en la iglesia. Al mes siguiente, cada uno de los 4 hace lo mismo, y al siguiente mes pasa igual con esos 8 nuevos convertidos. Si esto sigue así, ¿cuánto tiempo crees que les lleva alcanzar con el Evangelio a toda la población de la tierra? La respuesta, apenas 33 meses. Sí, en efecto, menos de 3 años. Eso es multiplicación a gran escala. Ahora entiendes cómo podemos leer esto en la Biblia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Todos los habitantes. Si la Biblia dice todos, se refiere a cada persona. No estamos hablando de una ciudad, sino de una región entera. No tenían satélites, televisión, radio, medios sociales, carros, ni siquiera bicicletas. Esto es crecimiento exponencial. Se necesita un sano cuerpo de creyentes para experimentar la multiplicación a gran escala. Un cuerpo sano está formado por creyentes plantados en la iglesia local, lo que incluye servir en la misma, mediante cosas como servir a las mesas de las viudas, como ujieres, cuidando el parqueo, visitando, alcanzando las prisiones, participando en el ministerio infantil. La lista es enorme. Los que sirven también alcanzan personas en los lugares en que trabajan o viven y los insertan en su iglesia local. Recuerda, Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos, no solo convertidos, de todas las naciones. Debemos insertar en nuestra iglesia local a aquellos que alcancemos para que les enseñen todas las cosas que Jesús nos ordenó. Lee Mateo 28:20. Se requiere a todo el cuerpo local y todos los dones dentro del mismo para que las personas maduren en Cristo. La clave es estar plantado en la iglesia local. Ahí es donde floreceremos. Felipe fue uno de los 7 que eligieron para servir a las mesas de las viudas. Más adelante en el libro de Hechos se le llama Felipe el Evangelista. Su trabajo ministerial se expandió para incluir varias ciudades. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hechos 21:8. Aunque Felipe era ahora un gran evangelista y había sido movido por el Señor a una ciudad diferente, todavía era reconocido como uno de los 7 hombres que servían a las viudas. Servir en la iglesia local fue un hecho clave para llevarlo al llamado de su vida. Le digo esto a la gente. Puede que tengas un llamado a hacer algo grande en tu vida, pero no madurará correctamente si primero no es plantado en una iglesia local. Déjame repetir las palabras del salmista. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Salmos 92:13. Analiza la palabra plantados. Para entender cómo operan las cosas en el reino, tienes que tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha. Jesús dijo a sus discípulos que si no entiendes los principios de la semilla, el suelo y la cosecha, no puedes entender
todas sus parábolas. Leer Marcos 4:13. Dicho de forma simple, todo el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos 4, del 26 al 29. Digamos que tengo un puñado de distintas semillas, todas de árboles frutales, pero no me son familiares. La única forma que tengo de descubrir el tipo de árbol que son es plantándolas. Una vez que cada semilla esté plantada y el tiempo pase, descubriré su naturaleza. Dios pone en cada uno de nosotros un llamado predeterminado y los dones para llevarlo a cabo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. E irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Según Jesús, mi llamamiento y mis dones están en la fase de la semilla. Si me planto a mí mismo en la iglesia, alcanzaré el destino que Dios ha decidido para mí. Si no, puedo terminar usando los dones que hay en mi vida para un propósito diferente del que se propuso mi Creador. Así que no te dejes engañar por los parámetros que el mundo tiene para el éxito. Puedes ser muy exitoso con tus dones, pero su uso puede que no esté dentro de la obediencia del plan del Maestro. Déjame darte algunos ejemplos. Verás a muchos en el mundo con voces grandiosas que pueden conmover a las personas hasta las lágrimas. Sus dones le fueron dados para glorificar a Dios y llevar a la gente a perseguir su corazón y sus deseos. Nunca cumplieron sus destinos porque no fueron salvos o no fueron plantados en una iglesia. Ese es un ejemplo de otros muchos que pudiera darte respecto a aquellos que no vinieron a Jesús durante sus vidas. Sin embargo, también hay personas que han entregado su corazón a Jesús, pero que asisten irregularmente a la iglesia. No están cumpliendo su llamado al máximo porque no han sido plantados. Puede que hayan sido llamados a influir en las vidas fuera de la iglesia, y puede que lo estén haciendo hasta cierto punto, pero su impacto hubiera sido mucho mayor si hubieran estado plantados en la iglesia. Una persona puede tener ciertos dones y usarlos en la que parece ser la mejor forma, pero de la misma manera que no sabrás el tipo exacto de un árbol, su forma, fortaleza y demás, si se queda como semilla, nunca conocerás tu destino verdadero, el que Dios te entregó, a menos que estés plantado en la iglesia. Este diseño es de Dios, no del hombre. Otro problema ocurre cuando los creyentes se transfieren de iglesia al aparecer los problemas. Hoy en día, los hombres y mujeres están dispuestos a abandonar la iglesia si ven algo errado, especialmente en el liderazgo. Puede que el problema sea la forma en que el liderazgo lleva a la iglesia. Quizás es la forma en que se recogen las ofrendas o en que se gasta el dinero. Si a las personas no les gusta cómo predica el pastor, se van. Él no es asequible o es demasiado familiar, o el problema puede ser la falta de atención de la congregación hacia uno de los miembros. La lista sigue. En lugar de enfrentar las dificultades y mantener la esperanza, estas personas huyen hacia donde parece no haber conflicto. Enfrentémoslo. Jesús es el único pastor o miembro perfecto que tiene la iglesia. Así que ¿por qué huimos de las dificultades en nuestra sociedad occidental en lugar de enfrentarlas y superarlas? Saltamos de iglesia en iglesia en busca de un lugar con un liderazgo y unos miembros sin mancha. Pero recuerda, el lugar donde Dios nos pone es el lugar donde el diablo quiere ofendernos y del que quiere sacarnos. Nuestro enemigo quiere desarraigar a hombres y mujeres de donde Dios los planta. Si puede sacarte, ha tenido éxito. Si no te rindes, incluso en mitad de los grandes conflictos, estropeas sus planes y cumples los de Dios. Repito, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué le ocurre a una planta que es trasplantada cada 3 semanas?
Sus raíces empezarán a marchitarse y no florecerá ni prosperará según su potencial. Si sigues trasplantándola, terminará por morir. Muchos van de iglesia en iglesia tratando de desarrollar sus llamados ministeriales. Si no son reconocidos en el lugar donde Dios los puso, se ofenden fácilmente. Si algo se hace en una forma con la que no están de acuerdo, se enojan y se van. Se mantienen culpando al liderazgo. Están ciegos a sus fallas de carácter y no comprenden que Dios los está refinando con la presión bajo la que están. Esto no se limita al ministerio. Es válido también para el matrimonio, el empleo y demás relaciones. Aprendamos con los ejemplos que Dios nos da en las plantas y árboles. Cuando se planta un árbol frutal, tiene que enfrentar tormentas, sol y viento. Si un árbol joven pudiera hablar, seguro diría: por favor, sáquenme de aquí. Pónganme en un lugar donde no haya calor abrasador ni tormentas ventosas. Si el jardinero le prestara oídos, terminaría por dañar al árbol. Los árboles superan el sol fuerte y las ventiscas enterrando sus raíces más profundamente. La adversidad que enfrentan termina por ser la fuente de una gran estabilidad. La dureza de los elementos que los rodean es lo que provoca que busquen otra fuente de vida. Vendrá un día en que incluso la mayor de las tormentas no pueda afectar su habilidad de producir frutos. Sabiendo esto, no debemos resistirnos a las cosas que Dios ha permitido que vivamos para fortalecernos en nuestros llamados.